Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. Buenos días amigos, ¿qué tal? Les saluda Claudio Alpizar con la ilusión de siempre de poder compartir con ustedes durante una hora temas importantes de la política nacional e internacional. Hoy vamos a tener de invitado a don Sergio Araya Alvarado, politólogo, con quien vamos a hacer un análisis de coyuntura de cómo se encuentra en el país, algo que nos gusta hacer todas las semanas con algún especialista, algún politólogo, algún analista político, para tener claro el panorama de nuestro país y del mundo. También quiero recordarles que este programa usted lo puede disfrutar, además de verlo en Tica Visión Televisión, lo puede disfrutar también en nuestro canal en YouTube. Usted entra en forma gratuita y se suscribe al canal de Café y Palabras y desde entonces, desde ese momento en adelante, recibirá las notificaciones de nuestros programas futuros, podrá acceder a nuestra base de programas pasados, compartirlos. También les recordamos que tenemos la otra plataforma, el Spotify, también funcionando para nuestro programa y que también este programa lo transmitimos de forma simultánea en nuestras redes al salir el nuevo programa de cada día. Bueno, pero antes de hablar con don Sergio Araya, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. El día de ayer leía unas interesantes declaraciones del canciller de la República, Arnoldo André Tinoco, en el periódico La Nación, donde hacía referencia de que no era prioridad para el gobierno del presidente Rodrigo Chávez tener embajadores en Nicaragua, Cuba, Rusia y Bolivia. Me dejó pensando mucho esas declaraciones, primero porque qué mal se deben sentir embajadores de esos países, como el de Rusia, Bolivia, Nicaragua, que están acreditados en Costa Rica y de repente el canciller les dice que ellos no son importantes, que no son prioridad para el actual gobierno. Eso no hay la menor duda de que desde el punto de vista diplomático es de muy mal gusto. Es una cachetada que se le da a cuerpos diplomáticos acreditados en nuestro país al menospreciar las relaciones con sus países. Yo sé que nosotros tenemos diferencias sustanciales con Nicaragua, con Cuba y hasta con la misma Rusia por el tema de la guerra en Ucrania. Pero ni los Estados Unidos de América, que tienen diferencias mayores con esas naciones, o países europeos, se atreven a decir cosas como las que dijo el canciller Arnoldo André Tinoco, y mucho menos menospreciar la posibilidad de tener embajadas en esos países. Por ejemplo, en el caso de Rusia, Rusia es uno de los países, de las potencias más grandes en el mundo. Desde esa perspectiva, nosotros deberíamos tener relaciones con las 5 potencias que tienen en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas silla permanente. Me refiero a China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, con los que tenemos, y la otra nación es la Federación Rusa. Independientemente de que podamos tener diferencias en su régimen de gobierno, que no sean regímenes democráticos como el de Francia, Reino Unido y Estados Unidos, nosotros tenemos relaciones con China, y China tiene una perspectiva diferente de lo que es gobernar y de lo que son las relaciones con otras naciones, igual la Federación Rusa. Entonces, nuestro país, que no tiene ejército, debería tener en todas esas embajadas, en esas 5 que acabo de mencionar, embajadores, y no menospreciar la importancia que tiene Rusia en la geopolítica mundial, diciendo que no es prioridad tener embajador en esa nación. No es la primera vez, lo recuerdo también en gobiernos pasados, donde se veía como cosa pequeña el tener embajador, perdón, en Rusia y tener funcionarios de segunda línea para atender lo que pasaba en esa nación. Por otro lado, también es cierto que dentro del marco de un país que no tiene ejército y que requiere tener un buen cuerpo diplomático, nosotros tenemos que establecer prioridades y América Latina tiene que ser nuestra prioridad. Así que deberíamos tener embajadores en todos los países de América Latina, incluyendo Nicaragua y Bolivia. Tenemos muchas diferencias históricas con Nicaragua, pero nada mejor que tener un embajador en Nicaragua. Recuerdo al embajador Sancho en Nicaragua por mucho tiempo, dándole muy buena información al gobierno de turno sobre cómo se manejaban los asuntos políticos y qué estaban planeando en Nicaragua. Los embajadores se vuelven información de primera mano para
la política internacional de una nación. Y si nosotros tenemos dos fronteras terrestres muy importantes como Panamá y Nicaragua, estamos prácticamente obligados a tener embajadores en ambas naciones, a pesar de que con una de ellas, Nicaragua, tengamos grandes diferencias, no solo con su régimen, sino en muchas disputas limítrofes que hemos tenido históricamente. Pero es importante que haya un embajador en Nicaragua. Y en Bolivia, ni qué decir, también es importante dentro del marco que todo Sudamérica es parte del continente latinoamericano donde ocupamos tener también embajador. Es preocupante el desconocimiento de don Arnoldo André Tinoco sobre lo que representan las relaciones internacionales en una nación, y especialmente en el caso de Costa Rica, y las prioridades que debemos tener. Es diferente que hable que no hay prioridad en algunas naciones de África, de la misma Asia, pero que naciones de nuestro continente no sean prioridad deja mucho que pensar, y sobre todo también que una potencia mundial como Rusia no sea prioridad para tener embajada, también nos deja en pañales en el tema de política exterior. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. A pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Copelesca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza. Descubra nuestra variedad de senderos. Realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador, desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales. Y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir. Así que mamá fluya en modo crucero. Participa por uno de los 3 cruceros por Europa para 2 personas al adquirir un kit prepago Colby con tu celular favorito. Además, si activas tu plan dominio, prepago, chip prepago, paquetes de internet seleccionados y de entretenimiento, podrás participar por tarjetas de regalo de 200,000 colones. Ve reglamento en colby.cr. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Desde hace 20 años, en Mi Crédito, estamos comprometidos con su bienestar, respaldando sus sueños y mejorando su calidad de vida. En 2004, iniciamos un viaje que nos ha llevado a evolucionar en un grupo financiero sólido, presente en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Panamá. Hoy celebramos nuestro crecimiento y el impacto positivo en miles de familias. Gracias por su confianza y por ser parte de nuestra historia. Mi Crédito, crecemos juntos. 20 años de crecimiento y evolución. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por continuar en nuestra sintonía de Café y Palabras. Hoy, como les prometimos, aquí está don Sergio Araya Alvarado, a quien quiero agradecerle, como siempre, la gentileza de participar en nuestro programa y siempre la disponibilidad de compartir su conocimiento con toda nuestra audiencia. Sergio, un abrazo y gracias, como siempre, por estar acá. Buenos días, Claudio. Un placer estar con vos y con tu amable audiencia que te sigue a través de las distintas plataformas, en este caso en Café y Palabras. Así que presto para conversar sobre las temáticas que quieras colocar sobre la mesa. Me gustaría conversar con vos y analizar lo acontecido la semana pasada, especialmente a razón de lo que fue una nueva derrota política que sufre el Poder Ejecutivo, una derrota que para muchos de nosotros era factible que se diera, que esperábamos, como fue el pronunciamiento de la Sala Constitucional sobre la inconstitucionalidad de la mal llamada Ley Jaguar. Digo mal llamada porque me parece poco serio ponerle a una ley ese nombre, pero en aras de hacer esta conversación amena, me gustaría dejarte abierto el tema para que vos hagas la lectura.
de lo que a mí, Claudio Alpizar, me parece que fue una derrota no aceptada, pero evidente del Poder Ejecutivo en algo que, que era factible. Yo creo que muchos, en el caso tuyo, el caso mío, sin ser abogados, teníamos claro que habían roces de inconstitucionalidad que iban a salir. Entonces, esa derrota me parece que también fue de tal nivel que en la conferencia de prensa que da el presidente hace 8 días, el martes, también se refiere al tema y creo que también fueron desatinadas las declaraciones de la ministra de la Presidencia, de la misma diputada Pilar Cisneros y por supuesto del presidente de la República, pero te dejo a vos el tema. Sí, bueno, es un tema interesante porque como bien hemos sabido y sabe tu audiencia, hemos pasado desde mayo a la fecha prácticamente a nivel de narrativa oficial inmersos en esta temática. Primero, lo del referéndum. Recordemos que el 2 de mayo, en el discurso que da el presidente hacia los diputados, en la parte final del mismo, porque es la parte que usualmente la gente más recuerda o más deja, digamos, en su retina, hace alusión a que quiere activar ese instrumento de consulta ciudadana y en aquel momento incluso planteando una serie de iniciativas de las cuales luego habría que comenzar toda una discusión para determinar cuáles sí potencialmente podrían ser sometidas al referéndum y cuáles no. Recordemos que hay una ley que aprobada a inicios del año 2006 y en concordancia con la reforma constitucional aprobada en el 2002 establece con, digamos, relativa precisión, porque hay algunos aspectos que podrían, desde mi perspectiva y sin ser jurista, aclararse mejor, pero digamos que en general deja definido cuáles son las temáticas que definitivamente no se pueden someter a través de esa consulta al criterio ciudadano. Recordemos que un referéndum es eso, es que la ciudadanía pasa a ser por un día una suerte de colegisladora, ¿verdad? Y que en ese momento pues puede decir sí o puede decir no a alguna iniciativa que ya de por sí se hubiera tramitado por la vía ordinaria, que es a través de la corriente parlamentaria. Bueno, eso nos consumió una buena parte del mes de mayo, ¿verdad? Que además, recordemos, coincidía también con un periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa. Y entonces, paradójicamente, mientras en la Asamblea Legislativa, así reconocido o así más bien planteado por muchas de las y de los diputados, lo que se ventilaban eran temas, digamos, para mí no hay ningún tema irrelevante, porque para el interesado ha de ser importante, pero desde la Correcto. perspectiva, digamos, de impacto nacional o de impacto estructural es que se puede catalogar como que son temas, digamos, de una segunda jerarquía, para no hablar de irrelevante, que me parece irrespetuoso ese adjetivo. Pero entonces eran temas de segunda jerarquía o temas, digamos, que inclusive eran más de agendas subnacionales o algunos acuerdos ahí que a nivel internacional se estaban gestionando. Pero mientras tanto, lo medular, lo sustantivo, no se estaba abordando porque todo giraba en torno, primero, a lo del referéndum en términos abstractos. Ya luego, ¿verdad? Conforme pasó el tiempo y fue la misma prensa y la misma opinión pública la que comenzó a insistirle al señor presidente, especialmente en sus conferencias de prensa, que para cuándo iba a haber finalmente definición. Primero decía haber una intención del Ejecutivo de convocar un referéndum, de qué modalidad, porque recordemos que hay 3 modalidades, y finalmente, bueno, hay una que no podría el Ejecutivo controlar, que es que la Asamblea Legislativa propiamente quiera hacer un referéndum. Pero habían 2 que el presidente había dejado desde el mismo 2 de mayo abierta la posibilidad, la vía ciudadana, que es más compleja, ya esto lo has tratado en otros programas, o esa que es la única que se ha implementado toda una vez en nuestra historia, desde que esto existe en nuestro ordenamiento jurídico, que es la mancomunada ejecutivo-legislativo. Fue para el CAFTA que se aplicó por primera y única vez en nuestra historia en el 2007. Bueno, entonces, a raíz de esta presión, por decirlo así, mediática, ¿verdad? En la que el propio Ejecutivo nos involucró a todos, a los medios de comunicación, a los operadores políticos, a los que hacen programas de opinión y de análisis como el que tú diriges y en general a los que estamos de una u otra forma involucrados en esto, fue que el presidente finalmente, por decirlo así, perdonando la expresión, puso el punto sobre la I, puso el huevo y entonces dijo que el referéndum iba a ser este proyecto que cuando usted ya lo analiza, y no vamos a entrar todavía a la temática que me planteabas, cuando usted analiza el contenido, ¿verdad? Propiamente dicho, es un contenido tan técnico que se torna hasta un poco tedioso.
poco atractivo. Por eso es que imagino que le quisieron poner un nombre del pobre felino este que ha venido siendo utilizado desde que el Bank of America dijo lo que dijo de nuestra economía, que ellos mismos después analizaron que el contenido de ese proyecto tenía riesgos para la misma democracia costarricense, pero bueno, el tema es que le quisieron poner ese nombre. ¿Por qué? Porque al final un referéndum, y lo vimos con el CAFTA también, que también era algo tecniquísimo, complejísimo, finalmente tiene una lógica de funcionamiento parecida al de una campaña electoral. Y en las campañas electorales, por mucho que nosotros como politólogos quisiéramos que el elemento racional sea el que impere, está claro, y especialmente en estos tiempos de la mercadotecnia y de los medios de comunicación y ahora de las redes, que lo que fundamentalmente se privilegia, sin menoscabo de la parte racional, pero lo que se privilegia es la parte emocional y el acceso a la ciudadanía a través de los sentidos, ¿verdad? Por eso se habla de campañas, así como lamentablemente, que tampoco es que es exactamente lo mismo, pero por eso se utiliza la palabra campaña como cuando se alude a una campaña publicitaria. Entonces, en el referéndum, digamos, a diferencia de una elección a la que uno es convocado para elegir a alguien para que lo represente a uno en algún puesto, en un referéndum es para que, como digo, sea uno colegislador por un día y diga sí o no a una X iniciativa. Pero en este caso, la lógica para llevarlo a uno como elector a la urna casi que es la misma. O sea, hay que generarle motivación, hay que generarle entusiasmo y sobre todo hay que generarle una suerte de compromiso que lo haga a uno, y perdón que me ponga en primera persona, pero aquí estoy hablando como un elector estándar, que lo haga a uno meditar si vale la pena ese día, que normalmente son los días domingos, porque hasta en eso la ley del referéndum dice que cuestiones supletorias se aplica lo que el Código Electoral aplica para los otros procesos eleccionarios. Entonces, que un día domingo yo salga de mi casa, me vaya al centro de votación donde estoy registrado, ya sea para emitir un sí, ya sea para emitir un no, pero el solo hecho de que yo me reflexione y valore si vale la pena desplazarme de mi casa a ese centro de votación, todo eso, para lograr eso, que parece algo tan elemental, hay que tener toda una logística, toda una estrategia de comunicación que, reitero, tristemente, generalmente se va más por la parte emotiva que por la parte cognitiva. Y en un caso como esta era una iniciativa que desde el punto de vista, sin entrar a analizar el fondo, ¿verdad? Que desde el punto de vista de lo que estaba ahí planteado, no tenía nada de sexy, porque básicamente eran unas reformas a un articulado de leyes que inclusive el grueso de la población ni siquiera sabía que existían ni conocen, y muchísimo menos conocen la ley, muchísimo menos conocen qué es lo que en teoría habría que corregirle a esa ley. Entonces, Sergio, te meto una cuñita ahí, porque me interesa oír también tu parecer sobre lo siguiente. Oyéndote, se me venía a la mente que no podríamos limitar el proyecto de referéndum del presidente Chávez a el pasado 2 de mayo, porque desde campaña electoral él habló de la utilización de ese mecanismo y la verdad, a final de cuentas, su forma, el uso de los mecanismos para gobierno, decretos o referéndums, no han sido exitosos en el actual gobierno. Los decretos también en muchos se han equivocado, han mostrado desconocimiento de la institucionalidad de las leyes. El caso del referéndum es lo mismo. Me da la impresión de que también había una presión adentro del Poder Ejecutivo de al menos poder lograr un referéndum que había sido algo que habían planteado en campaña y que de alguna manera se habían valido del desconocimiento ciudadano para proponer variaciones en los impuestos, variaciones en las pensiones, que de antemano la ley lo prohíbe, pero que dentro de la campaña electoral, donde todo el mundo dice lo que se le ocurre y el ciudadano no medita en muchas ocasiones lo que está oyendo, pues era válido, pero ya en el ejercicio del Poder Ejecutivo me da la impresión de que también había cierta presión del Poder Ejecutivo, por lo menos a desarrollar un referéndum sobre algún tema, y como bien lo decís vos, escogieron uno muy técnico, pero viene también el tema, si estabas tan preocupado por hacer un referéndum y tener éxito con el mismo, debieron en el Poder Ejecutivo haberse asesorado de buenos abogados, pero ninguno de los abogados, puede que algunos de ellos sean penalistas, pero ninguno era ni especialista en derecho constitucional, ni especialista en derecho público administrativo. Y los dos, que en alguna manera, Alex Solís, y especialmente el caso de Manrique Jiménez Mesa, le advirtieron desde el principio
Correcto. al presidente que no tenía cabida, pero recordamos que también la exdiputada y exministra de la presidencia, Natalia Díaz, también le dijo a la prensa que sí, que era posible que palabras más, palabras menos que fallara, pero de nuevo, porque ya había un pronunciamiento de la Sala Constitucional, pero que lo que valía la pena era intentarlo, eso fue lo que dijo. Entonces había también cierta claridad de que eso no iba para ningún lado. Entonces, ¿no crees que también ese cumplimiento de esa promesa de campaña presionaba para hacer un referéndum? Bueno, vamos a ver, me parece que lo que sí ha habido una constante, a propósito ahora de lo que hacías esta recapitulación, de lo que ha existido en la narrativa oficial del Ejecutivo, ha sido, bueno, y desde la campaña, ha sido esa idea de que, bueno, él representa, digamos, a los que no han estado en el ejercicio del poder, y ahorita podemos hablar sobre ese tema que también me parece particularmente interesante, a los que no cobija esa institucionalidad que un día sí y otro también cuestiona, por lo menos de la frontera para adentro, porque hacia Ujú. afuera sí y enhorabuena que hacia afuera sí la siga, digamos, enarbolando como una institucionalidad digna de respeto y de admiración para la comunidad internacional, pero que de la frontera para adentro sí la está constantemente menoscabando, inclusive utilizando adjetivos y homologándola con regímenes políticos, aunque luego él se quiera desdecir que evidentemente pues no tienen nada que ver con nuestra institucionalidad, por muy perfectible, que es como yo planteo, tiene que ser. Es decir, no es la institucionalidad, estamos de acuerdo que no es la institucionalidad perfecta, es perfectible, pero tampoco es esa institucionalidad que desde la narrativa oficial nos quieren vender de que fue diseñada como un traje a la medida para ciertas élites de poder, que es lo que el señor presidente, especialmente en esta segunda, digamos, en este inicio del segundo periodo, por decirlo así, de su ejercicio gubernamental, más ha enfatizado. Pero lo que se ha venido desde la campaña, justamente en esa dirección, porque eso ha ido ahí sí increciendo, ha sido justamente este tema de decir que toda esa institucionalidad, ¿verdad? Se opone a que pueda el país primero salir adelante y ahora él desde el Ejecutivo a que sus decisiones puedan implementarse. Y por eso yo diría que como una estrategia en la primera parte, el primer año de su gobierno, recordemos, inclusive lo dijo abiertamente en varios medios y en sus conferencias de prensa, él invocaba que gobernaría mucho por decreto ejecutivo, Correcto. porque el legislativo no sería tan importante, inclusive de su vocera principal en la Asamblea Legislativa, doña Pilar Cisneros, varias veces lo planteó. Es más, cuando comenzaron a darse esos primeros periodos de sesiones extraordinarias, que igual que el que acaba de terminar, no fueron muy prolijos en leyes sustantivas, estructurales de primer orden, una de las argumentaciones era esa, de que en última instancia, además de que el legislativo no los dejaba hacer nada, en todo caso, al principio ellos querían apostarle por la correlación de fuerzas que había quedado del proceso electoral, donde ellos solamente en ese momento tenían 10 diputados y ahora ya solo tienen 8, pero en aquel Ujú. momento solo tenían 10, iban a tratar de prescindir o más bien de emplear, por decirlo así, el accionar del legislativo en lo menos que se requiriese. Entonces fue una primera estrategia, apostemos a desde el Ejecutivo gobernar vía decreto. Hubo muchos decretos, además de los que ya enumeraste y otros que por ahí se quedaron en el tintero, que por falencias técnicas ni siquiera vieron la luz o si la vieron tuvieron que desdecirse, pero habían algunos de los que sí lograron llegar a buen puerto, que eran fáciles de emitir porque eran básicamente desescalar, eran básicamente desmantelar cosas que ejecutivos anteriores habían promulgado y que entonces era simplemente un decreto de quítese el decreto anterior y pare de contar. Recuerdo, por ejemplo, el tema este del convenio con Cuba en Correcto. materia educativa que el gobierno anterior había dejado ahí aprobado. Fue muy sencillo simplemente descalificarlo, quitarlo de la jugada, como se dice popularmente. Pero cuando ya se trató de reformas que sí implicaban reserva de ley, es cuando entonces se comienza a profundizar en esa narrativa de que el legislativo bloquea, de que el legislativo incomoda, de que el legislativo se la pasa. Recuerdo aquel primer 25 de julio del presidente Chávez hablando de que jugaban de chapitas o jugaban a las chapitas, que inclusive propició
desde aquel momento que don Rodrigo Arias, que ha sido el único presidente del directorio legislativo en todo este periodo, propiciara espacios de acercamiento, llamara al señor presidente a que desescalara un poco el tono de sus intervenciones, especialmente cuando son intervenciones tipo arenga política, que son las que usualmente él desarrolla en estos eventos, digamos, de corte ciudadano masivo, como un 25 de julio, un 11 de abril, fechas de esta naturaleza. Y bueno, ya a partir de ese momento, entonces, primero era correlación de fuerzas adversa, no importa, porque vamos a gobernar vía decreto ejecutivo. Cuando se dio cuenta que eso no era posible, entonces era una asamblea legislativa que no quería colaborar, que se ponía a hacer una oposición por puro gusto, y después fue evolucionando, porque eso ha sido cronológico, porque respondía a los intereses de esas élites que los habían llevado a ocupar esas curules. Y eso ha sido, a partir de unos meses para acá, la otra, digamos, narrativa vinculada al tema del por qué el legislativo no les acompaña en sus iniciativas. Y es a partir de ahí que entonces retoma, porque en el primer año prácticamente pasó desapercibida, inclusive la sola referencia a la figura, retoma el tema del referéndum, ¿verdad? Es decir, como ya en la estructura de la narrativa sí está como muy, aunque suene un poco raro lo que voy a decir, está muy coherente. Primero es, no necesitaba la asamblea, total solo tengo 10 diputados, pero ni falta que hace. Cuando me doy cuenta que sí hace falta, es que la asamblea es la que no quiere colaborar. Inclusive recuerdo en el informe de labores, decirle, no en este, sino en el anterior, ¿verdad? En el del año 2023, cuando se tenía un año, decirle a los diputados que se subieran a la popularidad del Ejecutivo. Porque recuerdo en ese discurso que él promulga ese 2 de mayo del año 2023, hace referencia a algunos estudios donde, bueno, está claro que la mayoría de los estudios señalan que las instituciones que menor nivel de credibilidad popular generan son los partidos políticos por un lado y la Asamblea Legislativa por el otro, y que en aquel momento, recordemos, el nivel de popularidad del presidente todavía estaba, creo que por el orden del 80, del 70%, ya venía bajando, pero todavía estaba en niveles bastante altos, y recuerdo que él en ese discurso, en una de sus tantas intervenciones, en uno de sus tantos párrafos, hace alusión a eso, ¿verdad? Exhortar a la Asamblea Legislativa a que se sume al Ejecutivo y que no siga más bien cavando, por decirlo así, eso ya lo estoy planteando yo, su propia tumba, porque no quiere justamente capitalizar que el Ejecutivo tiene un nivel de popularidad alto. Después ya es que entonces viene, a pesar de que el Legislativo le da, digamos, porque además hay que coincidir que todo esto es en un momento en que el Legislativo lucía bastante tímido, las oposiciones, como llamo yo, vivían, salvo el Frente Amplio, bastante con un bajo perfil, inclusive diría yo que hasta con un cierto cálculo electoral de no querer confrontar lo que en ese momento era una alta popularidad del presidente, no del Ejecutivo, y por eso sus oposiciones eran bastante tímidas, e inclusive en algún momento hasta fueron condescendientes, en el buen sentido, digamos, porque él quería, recuerdo, los eurobonos y al final consiguió pues la mayoría requerida para que se los autorizaran. No en el monto tal vez que estaba originalmente esperando el Ejecutivo, pero al final en un monto que quedó muy por encima del que el Legislativo en algún momento en la Comisión de Hacendarios también había planteado. Para dar una señal, ¿verdad? De que en algunas cosas sí hubo de parte del Legislativo una suerte de colaboración en temas que para el Ejecutivo parecían importantes. Pero como al final, también reitero, la agenda parlamentaria ha sido la producción legislativa, especialmente la promulgada por iniciativa del Ejecutivo, en lo que son, reitero, normas de primer orden y estructurales, realmente ha sido raquítica. Entonces es que comienza toda esa narrativa más agresiva y es donde se incorpora la figura del referéndum. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno ve esta narrativa, ok, vemos que entonces viene ahora sí, el contenido de esta famosa iniciativa, primero no era ni por asomo la de las grandes transformaciones, aunque el señor presidente y la señora ministra han querido venderlo así, porque se supone que con esas reformas a la Contraloría viene el desarrollo, y a la contratación administrativa, viene el desarrollo, dice. Va a salir la cosa como por obra y gracia, ¿verdad? A partir del momento las obras van a fluir así como cuando en primavera, ¿verdad? Las flores dan sus primeras
las plantas dan sus primeras flores y sus primeros frutos, los árboles. Pero bueno, el tema es que ya ahí entramos en esa parte más técnica que, como bien planteaste, gente conocedora de la materia, y ni qué decir la propia Contralora, pero digamos, gente conocedora de la materia señalaba los vicios de constitucionalidad que esa propuesta tenía, que finalmente era previsible, y lo planteaste muy bien al inicio del programa, de la Sala de lo Constitucional, en los artículos que el Tribunal Supremo de Elecciones le somete a revisión, porque no fue que le sometió la totalidad del proyecto, sino que en 4, pero que además eran los 4 artículos, dicen los entendidos, más la columna vertebral, por decirlo así, del proyecto, y la Sala efectivamente halló vicios de constitucionalidad, porque nos guste o no nos guste, porque también eso hay que reconocerlo, y el mismo presidente y doña Pilar han estado pasando, ¿verdad? Extractos de intervenciones de ex jefes de Estado que se han quejado, inclusive recientemente el alcalde de Cartago se quejó de que a veces la Contraloría pareciera extralimitarse en sus competencias, pero ciertamente, nos guste o no nos guste, hay una, digamos, construcción, una arquitectura institucional que viene gestándose desde el 49 y que se sigue desarrollando, ¿verdad? Y que no ha parado, donde, bueno, en un espíritu de generar pesos y contrapesos, pues se ha establecido que la Contraloría no solamente controle la parte de las finanzas, sino que controle en el marco de un uso eficiente de las finanzas, para no desvincularla de la naturaleza de su primordial función, garantice eficiencia, eficacia y sobre todo transparencia. Entonces Sergio, se le ha permitido que de forma preventiva trate de advertir, mire, usted si hace tal contrato puede generar un problema al erario, que finalmente es, por decirlo así, la bronca que yo sí me tengo que comer a diario, Sergio, porque mi mandato constitucional es proteger los fondos públicos. Dos temas en eso que acabas de decir. Sí. Uno, efectivamente la Contraloría se le ha venido recargando de funciones a partir del crecimiento exponencial que ha tenido la corrupción en el país desde la administración pública, ¿verdad? La Contraloría Correcto. siempre ha tenido definiciones constitucionales de cuál es su brazo administrativo, técnico dentro del Estado costarricense, pero desde las leyes paralelas a la Asamblea Legislativa, los diputados han empezado a generar desde hace muchos años un entramado de leyes para generarle más capacidad de control previo y posterior a la ejecución de proyectos a la Contraloría General de la República. Entonces también es un problema de corrupción que ha hecho crecer las potestades de la Contraloría General de la República desde las leyes. Y nada nos puede decir que si los gobiernos anteriores hubo niveles de corrupción, en este no los iba a haber, porque inclusive ya han aparecido varios casos de corrupción en este gobierno. Entonces por ahí viene un poco el tema, pero a sabiendas de lo que vos decías antes, de que varios gobernantes del pasado se han quejado de que la Contraloría a veces no los deja ser tan eficientes como quisieran serlo. Bueno, ¿no te parece a vos que habiendo en la actualidad 8 son o 9 diputados de la Unidad Social Cristiana y 19 de Liberación que han padecido esos problemas? Estamos hablando de alrededor de 28 diputados. Y por otro lado también al PAC le ha pasado que no tiene ningún diputado hoy en día, en los 8 años en que gobernaron. ¿No te parece que había un terreno fértil como para que desde el Ejecutivo se planteara algo que no necesariamente fuese un referéndum, sino un cambio a las leyes que están establecidas, inclusive hasta un cambio constitucional si fuera del caso, pero dentro del marco de una negociación con otros partidos que han gobernado y que se han sentido muy maniatados en el ejercicio del poder? Has dado una referencia valiosísima y antes de entrarle al tema, lo hemos hablado en otros momentos a lo largo de este periodo constitucional. No ha habido una asamblea legislativa desde hace mucho, mayoritariamente liberal en lo económico, no sé la parte conservadora en lo cultural, pero por lo menos liberal en lo económico. Que el actual. Exactamente. ¿Verdad? Con liberales progresistas, abiertamente que se reivindican como tales, con unidad social cristiana, y que quieras o no, se puede situar en ese espectro, con algunos diputados dentro de Liberación Nacional que uno sabe que responden a ese enfoque. La mayoría. Con Nueva República, la mayoría con Nueva República,
que también es conservador en lo cultural, pero es liberal en lo económico. Y sin embargo, un proyecto como la venta del Banco de Costa Rica no ha podido tramitarse. Y ojo, porque así lo han dicho los diputados, estoy nada más parafraseándolos, y lo han dicho públicamente, no porque en el fondo no crean en ese, coincidan en esa línea de pensamiento. Más de uno estaría frotándose las manos deseando vender el Banco de Costa Rica. Pero el proyecto presentado y la gestión política para hacerlo viable no ha fructificado, porque además, en el momento en que esos proyectos clave del Ejecutivo están siendo tramitados en la corriente parlamentaria, viene el señor presidente con alguna de sus diatribas, en sus arengas, y enrarece el ambiente. Entonces, ahí donde uno dice, sí, el tema de la gestión política no parece ser la más oportuna, aunque el señor presidente se sienta muy satisfecho, porque esa gestión que desde nuestra perspectiva, tal vez un poco más anquilosada, más institucionalizada, más acartonada, nos parece impropia, nos parece que no da, que es incorrecta, porque además medimos los resultados tangibles y vemos que no hay resultados tangibles, pero desde la perspectiva de la narrativa oficial, sea la idónea, porque pareciera que la narrativa oficial está enfocada única y exclusivamente, y aquí con todo el respeto lo digo, en mantener un clima de cierta tensión y polarización activo. ¿Para qué? Para mantener encendida esa parte emocional de un segmento que podemos determinar si es mucho o poco, eso habría que analizarlo ya científicamente, pero de un segmento de la población que es leal, es, digamos, afecto a esa narrativa, es poroso a esa narrativa, la asume, la interioriza, la avala, la aplaude, la legitima, y por tanto es, y ese es el gran desafío, porque ya uno lo va viendo, más que ya estamos pasando de la medianía del periodo constitucional, que el objetivo sería lograr un juego de minorías, que es lo que últimamente hemos observado en el comportamiento electoral costarricense, no de ahora, sino de varios procesos electorales para acá, pues lograr esa minoría lo suficientemente cohesionada. ¿Alrededor de quién? Ese es el gran reto que tiene el presidente, porque es un movimiento que gira en torno a su figura. Y aquí el tema es que él no se puede reelegir, pero entonces que gire en torno a la persona que él impulse para tratar de ¿qué? De lograr un rédito electoral en el 2026. Qué interesante en eso, y te detengo ahí por lo siguiente. Yo he dicho que si hay algo que reconocerle al Poder Ejecutivo es que son hábiles en generar empatía en algunos temas que no transforman el país, pero que son bien vistos. Por ejemplo, el presidente viene cayendo en su popularidad, entonces se va a las obras del Espíritu Santo con el padre Sergio, ¿verdad? Y con el IMAS y le dan algunos recursos que el gobierno del PAC no le daban al padre, por un lado. Pero para no quedarse corto con los grupos evangélicos y también algunos otros grupos católicos, suspende el apoyo del Ministerio de Cultura a la manifestación LGTBI que se hace del orgullo gay y suspende también y despide a alguien, una figura que fue creada por el PAC, que era, ¿cómo es que le llamaban? El que estaba en el Poder Ejecutivo. El comisionado. El comisionado LGTBI. El presidente lo tuvo ahí, lo nombró por más de 2 años y de repente corta esa relación a sabiendas de que también tiene muchos que lucharon por los derechos LGTBI a lo interno de su gobierno, como el caso del actual ministro de Comunicación, que es abiertamente gay, que ha defendido muchos sus movimientos y que era su ministro de Comunicación. Pero esos movimientos le generan al presidente en ciertos sectores popularidad. El caso de Venezuela, vos lo nombrabas antes, si hay alguien que menosprecia mucho una democracia que es la más sólida junto con Uruguay de América Latina y eso sí, la más longeva, superior a la de Uruguay. Resulta que el presidente que la golpea constantemente después sale a nivel internacional, siendo inclusive de los primeros en recriminarle al gobierno de Maduro las elecciones en Venezuela, porque eso sabe que también le va a generar una empatía en cierto sector ciudadano que consideran al gobierno venezolano comunista, y entonces ese uso de la palabra comunismo también le genera empatía. ¿No te da la impresión de que el presidente juega más con temas de popularidad que con grandes transformaciones a nivel nacional? Bueno,
dice, y perdón la referencia bíblica, dice el apóstol Santiago que por sus obras los vas a conocer. Creo que en este caso, cuando hacen un recuento de las acciones sustantivas, tratando de ser muy objetivo, ¿verdad? Alcanzada durante esta administración. Bueno, yo sé que el presidente todos los miércoles y sus ministros salen a decir que hay logros y probablemente los tiene que haber porque la inercia con la que funciona la administración pública, afortunadamente, así como hay muchos desafíos y muchas situaciones que están por resolverse, hay cosas que las van, digamos, resolviendo y eso es lo que nos ha permitido también mantener con todo y todo una cierta credibilidad social y por eso es que hablo de que es un sistema perfectible, pero que es un sistema que tiene muchos logros que vale la pena reivindicar. Entonces, sí han habido cosas importantes, pero estructurales, así sustantivas, que además tengan el sello del gobierno actual, pues sinceramente no ha habido nada, por mucho que uno trate de ser muy, digamos, acrítico, por mucho que uno trate de ser acrítico, es que no hay por dónde. Es decir, bueno, que se logró que el puente de la amistad se arreglara en menos tiempo de lo que se tenía previsto. Bueno, qué dicha. Pero en realidad, obras vamos a ver, de trascendencia, como la 32, como la Ruta San Carlos, como la misma esta Limonal, ahí Están siguen paradas, todavía empantanadas. Entonces, totalmente. es un tema, digamos, pero además de lo que serían las transformaciones estructurales, ¿verdad? Uno no ve que realmente se hayan hecho muchas cosas. Entonces, ciertamente pareciera que ya con 2 años y pico de ejercicio de gobierno, es un periodo constitucional donde se gestiona, digamos, donde se administra lo que de por sí la institucionalidad, esa institucionalidad que a veces se cuestiona tan severamente, prohija y permite que se dé. Bueno, que se logró la conexión, dice, de, no sé, el 100%, entiendo, de todos los colegios a Internet y entiendo que va a ser de 5G, bueno, maravilloso. Pero son, digamos, aspectos que para que se quedan, vamos a ver, que se quedan cortos para lo que la narrativa quiere vender. Para Pero las la expectativas narrativa, que genera. para las expectativas que genera, pero la narrativa de alguna forma justamente se monta sobre esos temas que sí son populares y que le permiten mantener, digamos, a ese segmento que sí o sí dice que todo lo aplaude y acepta como válido lo que de casa presidencial se promulgue y especialmente, bueno, los días miércoles o a través de las redes o a través de los medios de comunicación que de alguna forma, digamos, el presidente ha permitido que sí le cubran con mayor amplitud lo que él desea transmitir. Entonces, sí me parece que ha sido un ejercicio de gobierno con gestión política en términos de resultados bastante deficitaria, bastante cuestionable, pero que en términos de mantener o de procurar mantener, que eso es difícil, activo un segmento de la ciudadanía, y aquí, perdón, que lo voy a plantear en estos términos, un segmento del potencial electorado, porque creo que esto es siempre en clave electoral, me parece que ha sido, digamos, la prioridad no explícita. Bueno, no explícita y a veces medianamente puesta al descubierto, porque ya varias veces, y señor presidente, sabiendo que no puede abiertamente hablar de asuntos electorales, porque en teoría le caería el delito la beligerancia política, pues sí ha dejado entreabierto el tema cuando saca su lapicerito y recordemos que la comunicación juega todo, ¿verdad? Todo, sí. Y cuando dice que uno con el costarricense con el lapicerito puede manifestarse y que inclusive en algunas de las entrevistas sí ha dejado definido, ¿verdad? ¿Cuál sería su gran anhelo de ver una próxima asamblea? Bueno, primero un grupo afín a él en el ejercicio del poder en Zapote, pero con la diferencia de que ahí sí cuente con un legislativo más afín. Que además esto tiene perdón, con eso tiene, eso ya él no lo dice, pero obviamente uno lo puede intuir, un legislativo en ese hipotético escenario afín significa que siguientes nombramientos en la Corte Suprema de Justicia será también de personas que tengan una coincidencia por lo menos de pensamiento con esa mayoría afín, porque recordemos que las y los diputados son los que eligen los magistrados. Es mucho el patrón de Bukele, pero olvidando que está en Costa Rica el presidente, ¿verdad? Es un patrón
equivocado, muy a lo Bukele, muy a lo Chávez y a Maduro en Venezuela, muy a lo Ortega en Nicaragua, pero olvidando que está en Costa Rica el presidente de la República. Vamos a un corte comercial y continuamos conversando con Sergio Araya Alvarado aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Listo, doña Laura, ya renovamos tu plan postpago Ultra K2. Recordá que ya quedas participando y que tenés apps ilimitadas. ¿Algo más? Doña Laura, ¿por qué tiene esa luz en el rostro? ¿Y esa brisa del mar? ¿Por qué suena esa música? Que mamá fluya en modo crucero. Participa por uno de los 3 cruceros por Europa para 2 personas y por tarjetas de regalo de 200,000 colones al adquirir o renovar tu plan postpago Ultra K2 o superior con tu celular favorito. Ve reglamento en colby.cr. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Desde hace 20 años, en Mi Crédito, estamos comprometidos con su bienestar, respaldando sus sueños y mejorando su calidad de vida. En 2004, iniciamos un viaje que nos ha llevado a evolucionar en un grupo financiero sólido, presente en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Panamá. Hoy celebramos nuestro crecimiento y el impacto positivo en miles de familias. Gracias por su confianza y por ser parte de nuestra historia. Mi Crédito, crecemos juntos. 20 años de crecimiento y evolución. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por continuar en nuestra sintonía y en compañía de don Sergio Araya Alvarado. Sergio, veamos, para estos 10 minutos que nos restan, ya pasaron prácticamente 28 meses de gobierno, le quedan al presidente 20 meses, de esos 20 meses, por lo menos 12, tal vez 10, van a hacer una campaña electoral en donde los ojos están más concentrados en el recambio de quien está en el Poder Ejecutivo y en la Asamblea Legislativa que en la propia gestión de gobierno. Si se le ha complicado la relación con la Asamblea Legislativa, es posible que en esa época se le complique más. Primero fue Natalia Díaz, que no logró hacer la empatía necesaria dentro de la Asamblea Legislativa. El presidente de la República, por incapacidad de ella o porque el presidente de la República le embarrialaba mucho siempre la cancha en relación con los diputados opositores. La verdad es que la gestión de ella como ministra de la Presidencia fue bastante gris. Inclusive ella tenía claro, pero lo disimulaba, de que la ley Jaguar no iba a pasar el tamiz de la Sala Constitucional y prácticamente renuncia antes del resultado de la ley Jaguar, un poco para evitar, pienso yo también, el tener que ser ella la que enfrente a los medios de comunicación ante esa derrota política. Pero viene y es sustituida por Laura Fernández, que no ha sido diputada, pero que fue cuando Mario Redondo era diputado hace
ocho años, ella era la jefa de despacho y una de las asesoras principales de Mario Redondo y conoce la Asamblea Legislativa y sus justificaciones eh, muestran un grado de ignorancia de la Constitución y de las leyes. No lo digo yo, lo dijo don Rubén Hernández Valle la semana pasada y el día de ayer que repetimos el programa. Lo dijo sobre las capacidades en interpretación de Laura Fernández, que hace unos días estuvo reunido con Rodrigo Arias, habló de una mejor relación, pero viene el presidente de la República después de la ley Jaguar, donde don Rodrigo Arias le pide, le dice que ya que hay que pasar ese espacio y que hay que ponerse a gobernar. Bueno, y el presidente se le viene al cuerpo, se le vino al cuerpo, no a lo que dijo Rodrigo Arias, casi que lo desechó por ser un adulto mayor, que me parece un error del presidente también, menospreciar a alguien por su edad, pero al final de cuentas la relación ya la empeora el presidente después de la visita de Laura Fernández y la termina de caldear Pilar Cisneros cuando le empieza a pedir a los diputados que trabajen y los diputados le dicen que ella es de las que menos trabaja, de las que menos produce y de las que más conflictos genera. Bueno, si el terreno estaba fértil para los choques, ahora ya no está fértil, ahora está dando frutos, como usando el símil que usabas vos antes, ¿verdad? Para las flores y para los frutos, bueno, está dando frutos en el sentido de más choques. A 20 meses parece que nada va a cambiar y que todo va a seguir siendo igual. No, yo agregaría algo más. Si, digamos, fuere como entre bambalinas se rumora, ¿verdad? De que la actual ministra de la Presidencia podría llegar a ser el destape al estilo mexicano priista del señor presidente, y siendo justamente la que tiene que estar en una interacción con los actores del poder público más político, como lo es la Asamblea Legislativa, y previendo ese año electoral que ya mencionabas, y pues muy posiblemente se le va a poner más cuesta para arriba cualquier acción, digamos, de articulación y de gestión, porque no nos vamos a llamar a engaños, o sea, entre más se aproxime el periodo electoral, más las y los diputados, por decirlo así, salientes, comienzan, y yo no estoy diciendo que eso sea correcto, pero comienzan a ponerse el chip, ahora que está tan en boga todo ese tema digital, el chip de campaña electoral, y entonces comienzan a actuar en función de lo que consideran ellos y sus estrategas y sus partidos es lo más rentable para sus propias agrupaciones políticas de cara al siguiente proceso electoral. Inclusive, en la actual asamblea hay dos ex candidatos presidenciales que hasta donde uno entiende intentarán volver a postular sus nombres para el siguiente proceso electoral. Entonces, es difícil, es complicado, porque si ven en esta figura del Ejecutivo una eventual rival, una eventual contendora, pues reitero, esto no está bien y uno entiende que la gobernabilidad debería estar por encima, pero al final los juegos políticos son esos en esta y en cualquier otra democracia del mundo, ¿verdad? Por eso es que hay que tener por eso es que siempre se ha hablado de que los primeros años son los años vitales del ejercicio de un periodo constitucional, máxime el segundo y tercer año. ¿Por qué? Porque ya se sabe que luego entra ese periodo electoral y que a partir de ahí es difícil, ¿verdad? Por mucho que un presidente sea, digamos, menos confrontativo que tenga un discurso menos, digamos, polarizante que el discurso del actual jefe de Estado. Ahora, si le agregamos esto que ya mencionabas, por ejemplo, esas referencias que hizo el miércoles anterior al presidente de la Asamblea Legislativa, que además no solamente el tema de la adultez, de su condición de adulto mayor, sino que literalmente hasta utilizó una expresión en italiano refiriéndose a que era una suerte así como de líder de la mafia. De un colectivo, exactamente, ¿verdad? Yo no quería plantearlo, pero sí, de un grupo mafioso. Entonces, es decir, son cosas muy delicadas, ¿verdad? Que evidentemente pues no están bien plantearlas. Es que el presidente se le va el cuerpo a las personas, el presidente no discute ni pelea sobre ideas. Y que estaría bien. Claro, cuando una idea no le parece o tiene disonancia con lo que él está planteando, pues agreguen elementos a sus ideas, pero el presidente lo que busca siempre, sea un analista político, sea un exministro, sea diputado, sea lo que sea,
un opositor, el presidente siempre se le va al cuerpo para desacreditarlo en lo personal y no en una lluvia de ideas. Por eso yo digo que el presidente es como los calamares, solo en las aguas sucias puede nadar bien. No, y además entra en esta lógica de la narrativa oficial muy a tono, porque es más sencillo para ese público al cual él dirige su mensaje simplificarlo en esos términos, ¿verdad? De que es culpa del mensajero y no el mensaje el culpable, porque eso es más fácil de, primero, de interiorizar y segundo, de mantener activa esa parte emocional, porque justamente las ideas son más de una cuestión de la dimensión cognitiva. Es decir, es más Correcto. fácil que yo diga, es que Claudio Alpizar es un villano, y entonces la gente que está a mi alrededor diga, sí, la verdad es que ese es un miserable, a que yo entre en un debate sobre si la socialdemocracia, el socialcristianismo, cuál de las dos corrientes tiene más asidero o más pertinencia, porque eso desde la perspectiva del ciudadano común no enciende pasiones el personalismo, y de hecho la mayoría de las disputas siempre se han generado en torno a personas. Vea que inclusive en nuestro país, a pesar de que he dicho que es un sistema político bastante positivo, perfectible, igual que en la mayoría de los otros sistemas políticos democráticos del mundo occidental, los personalismos no se pueden dejar de lado. Y hemos hablado de mucho tiempo el calderonismo versus el figuerismo, ya eso pues ha ido quedándose atrás, pero al final lo que motiva, lo que moviliza la parte emocional es justamente sentimientos que uno generalmente tiende a asociar con personas, en términos positivos y en términos negativos. Por eso es que es muy valioso desde su lógica, no estoy diciendo que sea lo correcto, otra vez, pero desde su lógica, írsele al cuerpo a las personas, porque eso es como más digerible e inclusive más popular, ¿verdad? Y lo hacemos nosotros, por ejemplo, en otras áreas. Uno habla, digamos, en fútbol, y la mayoría no entendemos nada de los sistemas técnico-tácticos ni nada de esas cosas. Y si comenzáramos una discusión sobre si es mejor el 4-3-3 o el 2, no sé qué, 5-3-1, la verdad es que eso no movilizaría a nadie. Es más fácil decir, no es culpa del fulano de tal, es aquel jugador vagabundo que se fue de fiesta y por eso hoy estaba dormido y no hizo los goles que tenía que hacer, o ese entrenador que es un mediocre. Si te das cuenta, siempre va en torno a las personas. ¿Por qué? Porque es la forma de mantener activo la pasión movilizante, porque repito, en cualquier proceso electoral lo importante es motivar y movilizar. Bueno, en cualquier proceso, inclusive para ir a la guerra, los Estados Unidos, ¿qué decía George Bush cuando invadió Irak? Que había que atacar el imperio del mal. ¿Y quién personificaba el imperio del mal? Saddam Hussein. No se iba a hablar de intereses políticos, no. Inclusive a los mismos soldados, o sea, ustedes están defendiendo y vendiendo su vida, porque finalmente eso es lo que iba a pasar con los lamentablemente muertos en batalla, porque están atacando al mal, es el bien contra el mal, nosotros los buenos, aquellos los malos. Obviamente esto opera en doble sentido, del otro lado se maneja el mismo discurso y por supuesto el Satán, creo que decía el Ayatollah Khomeini en algún momento, era los Estados Unidos y el tío Sam, por decirlo así. Pero finalmente es personificar y utilizando, digamos, aspectos que muevan las fibras emocionales de la gente. Entonces, sí, digamos que como la lógica a mí me parece, y reitero, ojalá me corrigiera en los siguientes 2 años y comenzaran a darse gestiones políticas más hábiles y comenzaran a generarse reformas estructurales, que ya otro cantar sería si a uno le gustan o no el enfoque que tengan, pero por lo menos hubiera reformas estructurales, uno diría, bueno, no, pueda que hubo un viraje o pueda que al final encontró que lo prioritario, como decía Rodrigo Arias, era gobernar en ese sentido, no solamente administrar lo que de por sí por inercia la administración pública afortunadamente da, a veces a medias, pero da, sino que realmente está abocado a dejar un legado en temas estructurales, en temas de reformas sustantivas, ojalá, pero no, por lo menos a hoy, y esto hay que analizarlo día a día, a hoy no se vislumbra un viraje. Yo quisiera que eso cambie, y no por mí, sino por el bienestar del país. No, y 20 meses pasan volando. Y lamentablemente, porque además no van a ser 20 meses, como bien lo dijiste, habrá un periodo que nos guste o no nos guste, y eso es igual en todos los gobiernos, indistintamente de quién esté al frente,
y que se entra en esa campaña electoral y el Ejecutivo y el Legislativo entra en clave electoral, todo lo que hace es pensando en beneficio de sus partidos, y el Ejecutivo entra en una especie como de bajo perfil, donde lo que haga o deje de hacer realmente a poca gente le importa, que Correcto. insisto, en y esto ahí la dejo, en este personalismo que ha caracterizado el ejercicio de este gobierno, centrado en la figura del señor presidente, bueno, va a ser muy interesante cuál va a ser el papel del señor presidente en esos meses en los que normalmente, No le dan indistintamente de quién sea el presidente, pasa a segundo plano porque lo electoral es lo que mediáticamente genera la atracción ciudadana. Así es. Bueno, Sergio, como siempre, agradecerte la gentileza de atendernos, de compartir tu conocimiento y a esperar que a futuro podamos tener nuevamente a Sergio Araya aquí en nuestro programa. Muchas gracias, Sergio, pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos mañana miércoles al ser las 10 a.m. aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.